Value Investing FM, episodio 377. Hola, soy Paco Lodeiro. Bienvenido a Value Investing FM, el podcast semanal en el que te ayudaremos a sacarle partido a ese dinero que tanto cuesta ganar y ahorrar. ¿Cómo? A través del método de inversión más seguro, sensato y rentable, el Value Investing. Te recuerdo que si quieres sacar partido a tus ahorros y no sabes cómo empezar, tienes a tu disposición mi curso gratuito de introducción a la inversión en bolsa en academiainversión.com. Y yo soy Adrián Godás, colaborador de Academia de Inversión y Battery Metals Consultant en Fast Markets. Esta semana volvemos con otra genial entrevista. Pero antes, como siempre, el warning. Voy a improvisar un warning que es ¡Hala! Que para la gente que quiera sacarse el CFA, creo que verano es un buen momento para ir empezando. Tenemos ahora el curso, antes lo abríamos 2 veces al año, ahora está abierto en Evergreen, así que tanto inicios del verano, para los que han terminado los exámenes y quieren aprovechar, o si no, a la vuelta del verano, creo que son buenas fechas para recordarlo, así que si os interesa, escríbeme a paco@academiainversión.com o academiainversión.com/contacto, porque es, a nivel mundial, es el título financiero más valorado. ¿No, Adrián? Yo creo que a ti te ha ayudado bastante y te ayudará en el futuro, ser CFA. Absolutamente. De hecho, esta semana pagué la cuota anual, que me lo recuerda. Pero bueno, digamos que compensa, ¿no? El coste de la cuota anual y el esfuerzo. Obviamente. O sea, a nivel titulación financiera no hay nada igual, sin duda alguna. Muy bien. Pues después de este breve warning sobre el curso del CFA, Adrián, tenemos un programa especial de esos que tanto nos gusta, con un invitado que teníamos muchas ganas de traer. Te cedo la palabra para la presentación. Tenemos hoy con nosotros a una persona que todos que conocéis indirectamente, porque vamos, otra cosa no, pero creo que lo hemos mencionado muchísimo en los últimos meses, que es Pablo Vázquez, consultor durante 15 años, principalmente en Nueva York, trabajando en inteligencia aplicada, que es desarrollo e integración de soluciones inteligentes. Es ingeniero informático con un máster en inteligencia artificial, formador y divulgador en IA generativa y autor de la newsletter Vida Inteligente. Que desde aquí creo que ya nos habéis escuchado hablar mucho del curso Vida Inteligente, que para nosotros es un completo no-brainer, y tenéis descuento con el código VALUE10. Bienvenido a Value Investing FM, Pablo. Bueno, muchas gracias, un placer estar por aquí. La primera pregunta normalmente es ¿por qué se inició el invitado en el mundo de la inversión? Pero en tu caso es ¿por qué empezaste en el mundo de la consultoría? ¿Y por qué te especializaste en temas relacionados con inteligencia artificial? ¿De dónde viene esa especialización que ahora está muy de moda, pero hasta hace poco casi no se hablaba de ella, pero ahora digamos que lo abarca todo? Sí, así es. Y bueno, me gustaría decir que fue una decisión consciente e inteligente ya cuando era joven, pero realmente no fue así. Yo empecé en consultoría un poco de rebote, estudié ingeniería informática, ahí fue un poco mi primer contacto con la inteligencia artificial, pero obviamente eran unas estructuras y unas capacidades muy diferentes a las actuales, no tenía nada que ver. Pero estudiando sí me ayudó al menos la carrera informática, una, a ordenar mi cabeza, dos, a entender un poco la tecnología en general y la inteligencia artificial en particular, qué es realmente, qué puede hacer, cómo funciona, cuáles son un poco los entresijos de la máquina. Pero sin embargo, cuando tenía que empezar a trabajar, digamos que empecé en consultoría un poco de rebote. Una gran consultora que vino a mi campus y hacía muy cómodo el pasar por esos procesos de selección. Luego me presenté, conseguí pasar esos procesos de selección, me hicieron una oferta para cuando acabara la carrera, entonces fue un poco una opción por defecto, no tenía una gran vocación por una cosa u otra, y la consultoría yo tenía la idea de que por una parte es un buen punto de entrada al mercado laboral, digamos que te curte y te da tablas, y por otra parte tenías un poco la idea de que las oportunidades, tanto de crecimiento personal como lo económico, de carrera, pues eran un poquito mejores que en otros sectores, ¿no? Luego decidí tirar por ahí, estuve trabajando primero unos años en Madrid y luego tuve oportunidad de irme a Nueva York.
Así que allí me fui y muchos de mis proyectos, como bien decíais en la introducción, caían dentro de esta área de inteligencia aplicada en la que básicamente tratamos de utilizar la tecnología para crear valor en la empresa por una forma tangible, no de castillos en el aire, sino de cosas muy, muy concretas, lo cual es también aplicable a día de hoy. La mayoría de mis proyectos no tocaban inteligencia artificial de manera directa, pero sí que hacíamos cosas curiosamente que serían muy parecidas a día de hoy, como por ejemplo creación de textos a partir de dashboards interactivos, ¿no? Y de manera en tiempo real. Lo que pasa es que la tecnología que había por debajo era un poquito diferente. Pero bueno, en resumen, la vida me ha traído por estos caminos, me ha permitido entender lo que es la tecnología y cómo funciona, pero tras dejar mi puesto en esta gran consultora y establecerme un poco por mi parte, es cuando realmente se dio este boom en la IA generativa y cuando me especialicé realmente por medio de dos ramas. Una, formación tradicional con un máster en inteligencia artificial, formación reglada tradicional, y por otra parte, pues pasión y ser autodidacta, ¿no? Que es un poco, porque muchas de estas cosas no han llegado a formaciones regladas. Luego, mucho de lo que puedes aprender es a base de pegarte con la tecnología, estar muy encima de las noticias, probar cosas y a base de prueba y error. Así ha sido un poco mi camino. Muy interesante. Lo del origen en las consultoras siempre suele ser bastante recurrente. Sí, así es. ¿Y qué proyectos destacados recuerdas de esa etapa? ¿Cuáles fueron tus mayores aprendizajes como consultor? Además, esto también me interesa porque yo también ahora lo soy. Entonces, me interesa mucho. Bueno, pues como suele ser habitual en la vida, mis recuerdos más destacados son aquellos que están en los dos lados del espectro emocional, tanto en lo muy bueno como en lo muy malo, ¿no? Tuve proyectos francamente duros, de muchísimo trabajo, de trabajar todos los días durante semanas, parando apenas para comer y durmiendo lo mínimo. Pero bueno, no era tampoco lo habitual. Sí que teníamos una carga de trabajo en general alta, era un estilo de vida complicado porque requería mucho viaje, te pasas la vida viviendo en hoteles, en diferentes sitios, con proyectos muy intensos de una duración muy corta, porque esto es consultoría de negocio y es un poquito diferente a lo mejor a otra consultoría más tecnológica, más tradicional, con proyectos más largos. Y por tanto, pues el estilo de vida era complicado, pero a la vez era muy satisfactorio, principalmente por las oportunidades que te daba tanto a nivel profesional de trabajar con auténticas máquinas, tanto nuestros clientes como dentro de mi empresa, trabajar con gente con la que probablemente no hubiera podido trabajar o acceder a ellos en otro tipo de industrias. Y por otra parte también en el nivel personal, ¿no? Porque obviamente no hay una distinción clara entre lo que haces en tu vida profesional y personal, y muchas de esas habilidades, muchas de esas tablas, muchas de esas experiencias que te da la consultoría, pues las disfrutas y te hacen crecer en el plano personal, esa capacidad de trabajo, también la calidad de trabajo, no solo de trabajar mucho, sino de hacer las cosas con un cierto criterio, y también pues esas tablas de las que hablaba, esos dotes sociales. Yo tiendo a ser una persona más bien introvertida, pero a base de exponerte y tener que exponerte a muchos ambientes desconocidos, con mucha gente, con clientes senior, pues ganas una cierta confianza y de nuevo, luego todos esos aprendizajes, todas esas características de la etapa profesional los transfieres a tu persona, luego es una experiencia muy enriquecedora. Después de este breve repaso a tu época como consultor, queremos hablar un poco sobre tu faceta como inversor, porque sabemos que también inviertes, y quizás quiero hacer esta pregunta de forma más amplia, más allá de preguntarte cuál es tu estilo de inversión y cómo ha evolucionado. También me gustaría preguntarte por tu estilo de gestión de ahorro y de gestión de finanzas personales, en concreto sobre el movimiento FIRE o FIRE. Si nos puedes hablar un poco de esto, si te sientes identificado, qué es lo que te atrajo, más allá eso de la forma de invertir, que yo creo que buscas como en tu vida la eficiencia radical también en eso. ¿Nos puedes hablar un poco de qué es el movimiento FIRE? Luego también comentarnos tu forma de invertir.
Sí, pues este movimiento FIRE o FIRE por aquí por Estados Unidos es el Financial Independence Retire Early, conseguir una independencia financiera que te permita retirarte temprano. Este movimiento pues ha ido evolucionando, pero hace unos años, cuando realmente captó mi atención, estaba bueno, pues muy enfocado en gente joven con altos salarios que optimizaban sus gastos, invertían de forma agresiva para poder retirarse en sus 30 o en sus 40. Yo creo que mucha de esta gente que creció en ese movimiento conmigo ha ido evolucionando, yo me incluyo, su manera de pensar sobre el movimiento y sobre tus objetivos. A nivel personal, ¿por qué esto me interesó en su momento? Estamos hablando de mitad de la década de los 2010. No por el dinero, sino por la libertad. Mi trabajo, como decía, era muy duro y yo no quería verme atrapado en un estilo de vida tan duro. Yo quería, cuando menos, tener opciones, tener libertad. Y entendía el dinero, o me interesaba el dinero, no por el dinero en sí, sino por esa libertad, esas opciones que te abre, ¿no? Cuando necesitas menos dinero, si tus ingresos o si tus ahorros / inversiones te están dando unos retornos y esos retornos te permiten o vivir o al menos complementar tus ganancias, pues luego no necesitas o ganar nada de dinero o ganar muy poco, y eso abre o expande mucho tu abanico de posibilidades laborales, ¿no? Y eso era realmente por lo que me interesó el movimiento. Pero como decía, yo creo que tanto yo como mucha de la gente que se interesó en su momento por FIRE ha ido derivando a otras variaciones, como por ejemplo el FIGHT, que es el Financial Independence Transition Early, donde puedes transicionar hacia otra cosa, porque por regla muy general, la gente que es capaz de conseguir este tipo de trabajos en los que ganas mucho, y no solo eso, sino también ahorrar mucho dinero, ordenarte la cabeza para ahorrar gran parte de esos recursos e invertir con cabeza, la gente que es capaz de hacer eso, luego no se retira del mercado laboral y nunca vuelve a hacer absolutamente nada. Lo que haces es hacer otras cosas, tal vez menos dirigido o menos coaccionado, entre comillas, por el factor económico, pero tú sigues queriendo aportar valor, y cuando aportas valor y lo haces con cierta cabeza, de manera con honestidad, y en el largo plazo, pues el dinero acaba llegando, ¿no? Entonces acaba siendo menos el foco. Eso en cuanto al movimiento FIRE, por responder tu pregunta. En cuanto a mi estilo de inversión, pues diría que ha ido pasando por fases, ¿no? Una primera fase en la que yo creo que caemos todos, en la que no tienes mucho conocimiento. Esto desgraciadamente no es algo que se enseñe en la escuela. Luego no tenía una estrategia sólida ni un criterio propio para invertir. Compraba un poco lo que parecía estar de moda, o acciones de las compañías que parecían tener más potencial. Pero llegó un momento en que decidí educarme. Empecé a leer muchos libros, y a la conclusión a la que yo llegué es que para mí, como para el común de los mortales, es muy difícil batir al mercado, y entonces pivoté hacia un estilo de inversión pasivo, básicamente ETFs y fondos indexados de bajo coste, y a día de hoy es básicamente el pilar de mi estrategia de inversión, aunque tal vez puedo dedicar un porcentaje pequeño, pues a apuestas más especulativas o apuestas, digamos, asimétricas, ¿no? Pero sin poner en peligro el 80 o 90% de mi inversión, que es relativamente estable y sólida. O sea, algo como lo que comenta Taleb de la Barbell Strategy, ¿no? O sea, una parte grande que te dé la estabilidad y una parte pequeña donde no te dañes y sale mal, pero que puedas en esa parte multiplicar. Creo que era la Barbell Strategy, ¿no? Si no me equivoco. Sí, él popularizó un poco ese concepto, pero bueno, lo llevaba más incluso hacia los extremos, ¿no? Creo que el ejemplo concreto que daba era que en una parte de la barbell él tenía letras del Tesoro americano. Yo participo más en ETFs, o más renta variable por tener mayor exposición, pero luego en el otro extremo de la barbell hablaba de startups rumanas, ¿no? Entonces, pues bueno, yo no sé si llego a ese nivel de riesgo de startups rumanas, pero el conceptualmente sí, es un poco lo mismo. Y curioso lo de que comentas del FIRE, porque hay dentro de ese movimiento muchísimas ramas. Cuando leí sobre el tema, estuve indagando hace unos años y no conocía la del FIGHT bueno, o igual leí, pero es que hay muchas ramas más de la forma de evolucionar. O sea, no tienes que retirarte, pero digamos que tiene en común del ahorro y el cambio de vida. Digamos, tener una estrategia con el dinero, con el ahorro y eso que implicará en tu vida. Que
mucha gente no lo tiene. O sea, mucha gente primero no ahorra y hay gente que ahorra e invierte, pero no tiene ninguna estrategia ni piensa cómo puede impactar en su vida. Y esto creo que tiene sentido también pensarlo. Una vez que llegue a diferentes hitos, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a vivir de forma diferente? En mi trabajo, en mi tiempo libre, me voy a retirar, voy a trabajar menos, voy a trabajar de otra cosa. Bueno, es interesante ese movimiento, aunque sea para reflexionar. Sí, yo creo que es gran parte del valor. Ha recibido muchas críticas por muchos sectores y no es un movimiento perfecto. De hecho, mucha gente que recorre ese camino acaba en algunas de estas otras variaciones, pero sí que te da mucho valor y mucha claridad y mucho propósito, porque si tú estás siguiendo un camino tradicional, estás en esa rueda de ganar dinero, ahorrar, invertir, aunque estés haciendo las cosas bien, si no tienes un porqué claro, digamos que número uno, se hace más complicado seguir tu estrategia y número dos, el camino se puede hacer un poco largo, porque no le ves un final. Y sin embargo, cuando piensas sobre estas cosas y entiendes esa dinámica entre dinero y libertad y opciones y estilo de vida, y eres más, vives de una manera más intencionada, eso te da claridad y motivación y eso a su vez es una especie de círculo virtuoso, ¿no? Si tienes más claridad, más motivación y sabes por qué estás haciendo algo, te va a ser más fácil hacerlo. Y ya a una pregunta que sí que hacemos mucho. ¿Cuál es la lección más importante que has aprendido en tu carrera como inversor? Pues yo creo que es esa, que es para el común de los mortales es muy difícil batir al mercado y lo mejor es una estrategia de inversión pasiva con ETFs y fondos de inversión de bajo coste y simplemente tener paciencia. Va más de no cometer grandes errores que de buscar los grandes aciertos. ¿Y tu mayor error de inversión que has cometido? No he cometido grandes errores, no porque sea muy brillante, sino porque cuando empecé a invertir unas cantidades que yo pudiera considerar importantes, pues ya estábamos en 2015 y desde entonces pues la bolsa prácticamente ha subido todo, ¿no? Entonces apuntaras donde apuntaras, todo ha subido, no he tenido grandes desastres. Si acaso, si hacemos un poco la distinción entre buenas decisiones y buenos resultados, podríamos decir que he tomado malas decisiones, compra de compañías individuales, que han dado un buen resultado. Por eso no las convierte en buenas decisiones. Siguen siendo malas decisiones. Fue una mala decisión comprar Nvidia a $5, creo, en 2017, aunque el resultado haya sido bueno, ¿no? No debería haber hecho eso, podría haber hecho otras cosas. Pero claro, cuando tu inversión se multiplica por 24, pues es complicado dar ese paso atrás y decir, bueno, sigue siendo una mala decisión. Es complicado hacerlo. Discutible, bueno, que sea una mala decisión, pero ¿por qué es una mala decisión? ¿Qué viste en Nvidia? Porque supongo que supondrías, que igual no analizaste en profundidad el negocio ni valoración, supongo que verías potencial en el negocio, o sea, estabas ahí metido en el sector y verías que era una empresaza, ¿no? Eso por lo menos lo veías muy claro, entiendo. Sí, bueno, tenía un poco la intuición de que había ciertas compañías que tenían más potencial que otras. En su momento pues me dedicaba a comprar Facebook, pero también Nvidia, también Baidu, Tesla, este tipo de empresas, ¿no? Pero más porque estaban en los medios y como que, entre comillas, molaban, ¿no? Porque Tesla, oye, pues es una compañía que va a ser el futuro. Facebook domina absolutamente el mercado, lo que es el advertising en redes sociales, con este tipo de narrativas, ¿no? Pero una persona podría haber seguido este tipo de narrativas sencillas y haber tomado unas decisiones diferentes, haber tenido unos resultados muy diferentes. No había realmente un criterio de conocimiento detrás, era únicamente basado en intuición. Luego coincidió que me fue bien, pero me podría haber ido mal. No es algo que replicado en el tiempo a lo largo de una vida inversora, creo que me hubiera dado buenos resultados, creo que me hubiera sido mucho mejor desde el principio indexarme con independencia de que, de nuevo, siguiendo esta estrategia, pues haya ganado más dinero un poco de casualidad. Siguiendo con otros temas también de productividad, ¿cómo dirías que te organizas? ¿Herramientas, métodos, procesos, caos? ¿Cómo te organizas a nivel el tiempo? Sí, no, pues yo tengo que evitar el caos porque yo, por naturaleza, mi mundo mental es bastante disperso. Luego he de seguir sistemas, me son necesarios para ser productivos.
Y he llegado a uno sencillo pero potente que a mí me funciona, y yo básicamente tengo todas mis tareas, absolutamente todo lo que tengo que hacer, yo siempre lo pongo concretamente en Notion, es la aplicación que uso, por eso podría replicar el sistema con Obsidian o equivalentes, y lo que hago es tengo una especie de buzón de entrada donde yo voy metiendo todas las tareas que me llegan en cualquier momento, y después todos los días voy tomando de ese buzón de entrada a un espacio de tiempo. ¿Cuándo quiero hacer esa tarea? Puede ser hoy, puede ser esta semana, este mes, el mes que viene, el siguiente trimestre, etcétera. Y luego, tras esa pequeña revisión de dónde estoy cada día, priorizo una serie de tareas, las pongo en mi bucket o en mi caldero de cosas a hacer hoy, las ordeno un poco de arriba abajo y luego voy ejecutando con un Pomodoro. Utilizo una aplicación de Pomodoro, hago Pomodoros de 90 minutos, 80 minutos de trabajo, 10 de descanso y voy un poco, entre comillas, matando las diferentes tareas del día. Y bueno, a mí me ayuda mucho, dista de ser perfecto, aún me distraigo, aún no ejecuto todos mis pomodoros exactamente cuando tocan, pero desde luego es mucho mejor que si no tuviera ningún sistema. Entonces es una mezcla entre GTD, ¿no? Tiene esa parte GTD sin ser GTD puro, más pomodoros, sí, ¿no? Sí, efectivamente. Eso en cuanto a la gestión de tareas, y luego por detrás lo que tiene es una metodología popularizada por Tiago Forte, ¿no? En su libro El segundo cerebro, y tengo esos proyectos, áreas, recursos y archivo, que es como organizo toda la información, porque muchas de esas tareas, pues por detrás tienen documentos, tienen datos de todo tipo, entonces pues es una combinación de las dos cosas y todo dentro de Notion. Y en tu día a día, ¿qué ladrones de tiempo evitas o intentas evitar? Y la pregunta es si hay alguno que todavía te cueste controlar. Bueno, pues a la mayoría de los ladrones los tengo bastante a raya porque utilizo aplicaciones para ellos, tanto para el móvil como para el ordenador. Luego, por ejemplo, solo me puedo conectar unos 10 minutos o en ventanas, digamos, de 10 minutos al correo por la mañana, y cada vez que me quiero conectar tiene que ser para hacer algo en concreto porque me requiere hacer una serie de pasos que llevan tiempo. Luego no puedo estar mirando el correo porque sí, es únicamente cuando tengo que hacerlo. Lo mismo para Instagram, que lo tengo limitado a, creo recordar, que 4 minutos o 7 minutos al día. Y en el momento en que llega a eso se acabó y es prácticamente imposible seguir. Si acaso los ladrones, por donde se me cuelan ciertos ladrones, son aquellas aplicaciones o redes sociales que están un poco en el medio entre trabajo y entretenimiento, como por ejemplo YouTube o Twitter, que son herramientas o plataformas que he de utilizar para mantenerme al día de la inteligencia artificial. Mucha de la gente que divulga está en estas plataformas y por tanto es parte, digamos, entre comillas, de mi trabajo a lo que me estoy dedicando, pero luego es prácticamente imposible. Hay maneras de mejorar, la productividad y el uso del tiempo en estas plataformas, pero es prácticamente imposible no distraerse en algún momento si entras en Twitter e irte por las ramas. Aunque tú entres con tu mejor intención de leer únicamente lo relevante para noticias de inteligencia artificial, el algoritmo es muy potente y siempre te acaba robando algunos minutos. Pues después de estas reflexiones sobre productividad, que también me llamó la atención lo de 7 minutos, que tú no redondeas cuando haces tu día a día, no eres como el resto de mortales que hace franjas de media hora o 15 minutos. Para algunas cosas tienes 7 minutos, para otras tienes 12. No, si no me equivoco es así. Si miras tu agenda es al minuto, con lo que tardas exactamente, ni más ni menos. Sí, así es. No me preguntes por qué, pero soy muy particular para eso y, por ejemplo, mi siesta, trato de dormir una siesta todos los días, pero ha de ser de 21 minutos o de 24 si estoy especialmente cansado, pero no puede ser de 30 ni de 40. Es un poco el 95% de las ocasiones, ha de ser no 20 sino 21. No me preguntes por qué, no hay una razón concreta, pero a mí me funciona. Bueno, pues después de estas reflexiones sobre productividad y automatización, vamos a hablar de inteligencia artificial, que también obviamente está relacionada, ya que es una de las tecnologías que más ayuda y más va a seguir ayudando a aumentar la productividad de los próximos años. Y la primera pregunta es... Paco. Sí, dime. Pero yo es que necesito verbalizarlo en voz alta. Venga. El nivel de terrorismo que me parece decir 21 minutos normal, 24 si estoy cansado. Me parece, además así, 21, 24, o sea, me parece alucinante.
Bueno, pero sí, psicológicamente algo hay en esos 3 minutos adicionales que me permite relajarme más, Adrián. Sé que tengo 3 minutos más para quedarme dormido y eso me da mucha paz mental. Es que tú eres capaz de decir, oye, ¿a qué hora quedamos? Quedamos a la 1:42. Yo soy mucho de enviar mensajes de decir, oye, llego 7 minutos tarde. Sí, soy mucho de esos mensajes. Bien, bien. Impresionante. Es lo que quieres, un consultor tecnológico experto en inteligencia artificial, quieres que su agenda sea así. Es lo que esperas de él. Es igual que Eso es. si eres una persona experta en moda, pues quieres que vaya vestida de una forma, siempre con el peinado perfecto, los zapatos limpios. Pues igual Pablo, igual va así también, siempre va perfecto, los zapatos limpios, pero no es necesario. Pero en este caso te da una confianza extra de profesionalidad. Es igual que si te dedicas a las finanzas, pues esperas que la gente ahorre e invierta de forma profesional, que muchas veces no se da curiosamente en el mundo financiero. Así es. Bueno, pues después de este inciso, volvemos a lo que íbamos hablando, de la inteligencia artificial y del aumento de la productividad. Y empezamos con una pregunta general, que puede haber una respuesta muy larga o muy corta, que es que ¿en qué nos puede ayudar más la inteligencia artificial a día de hoy? Y relacionado con esta, la vía negativa es que ¿y en qué está verde todavía? Que hay que poner la coletilla todavía, porque muchas cosas está verde, o cosas que estaba verde hace 1 año o 2, ahora las hace perfectamente. Entonces, estamos a junio de 2025. ¿En qué nos puede ayudar? Sí, pues ya a día de hoy es útil en muchas tareas. Por supuesto, una de las más conocidas y populares es la creación de contenido de todo tipo, no solo texto, sino también imágenes, vídeos, informes, presentaciones, posts de redes sociales, pero también investigación y aprendizaje entendido en un sentido amplio, ¿no? Porque te puede ayudar simplemente a una tarea individual para encontrar, destilar y entender información de todo tipo, pero también puede tomar un rol mucho más activo y actuar como una especie de tutor de niños y mayores que esté junto a ti ayudándote a entender realmente lo que estás haciendo, aprender de manera mucho más rápida, mucho más efectiva. Por supuesto, también para programación, pero también el análisis de datos o información, entendido de nuevo de manera amplia. No pensemos solo en informes o en Excel llenas de números, sino que te puede ayudar a entender informes financieros con componentes cualitativos importantes. Por supuesto, también ideación y estrategia te puede ayudar a pensar mejor, y ese pensar mejor puede ser pensar sobre algo en concreto o crear una estrategia nueva, pero también pensar desde cero, ¿no? O pensar fuera de la caja, crear, hacer esas tormentas de ideas partiendo prácticamente de la nada. Y por último, automatización y optimización de tareas de todo tipo. Aquí ya no estamos hablando de que la IA crea algo por ti, sino de que hace algo por ti. Y podría enganchar eso con esa segunda parte de la pregunta, ¿no? De en qué está verde todavía. Pues creo que hay 2 grandes corrientes ahora mismo en las que las principales compañías están trabajando. Una de ellas es el uso de conectores, el conectar estos agentes no ya al mundo externo, a Internet, que muchos de ellos ya eran capaces de hacerlo antes, el anclar en teoría sus respuestas a la información disponible en Internet, sino a tus documentos, a conectarse con tu Gmail, con tu Google Drive, con tus documentos de Excel y poder conectarse con toda esa información y personalizar, darte respuestas más personalizadas. Esa es una de las corrientes, la de los conectores. Otra corriente que se está desarrollando de manera paralela es la de los agentes, inteligencias artificiales con una cierta autonomía que pueden tomar acción por ti. A día de hoy ninguna de estas 2 cosas funciona particularmente bien, pero cuando estas 2 corrientes confluyan, creo que vamos a ver IAs, agentes, que van a poder hacer cosas por ti con tus documentos, basándose en tus documentos y creando tus documentos con tus plantillas corporativas o personales, que te podrán hacer facturas por ti. Y
Y eso va a representar el verdadero o el siguiente salto de productividad que creo que vamos a ver en los próximos 12, 18 meses, incluso aunque los modelos o la tecnología que hay por debajo no mejore demasiado, simplemente a base de hacer lo que ya tenemos más consistente o reducir las tasas de fallo, reducir los errores que se producen en estos flujos de trabajo, digamos que tienen varios pasos. Con relación a las cosas que están verde, quería sacar el tema de las alucinaciones. Y voy a poner un ejemplo, porque esta ha sido una alucinación que me sorprendió bastante, tal y como han avanzado los modelos, que ves los benchmarks de matemáticas que te crean cálculos increíbles, puntuaciones, no recuerdo el nombre de los benchmarks, pero bueno, cada vez se superan más, cálculos matemáticos. Y este lunes fue mi cumpledías. Cumplí 15.000 días. Y le pregunté a varias inteligencias artificiales, a varios modelos, porque bueno, en alguna herramienta probé con varios modelos. Si nací el 15 de mayo de 1984, ¿cuántos días tengo? Y un modelo me decía, un modelo potente, o sea, ahora no recuerdo cuál era, creo que puede ser el no sé si el O4 Mini, pero bueno, uno potente, o el Gemini 2.5. Pero bueno, estamos hablando de modelos que en benchmark matemáticos tienen puntuaciones altísimas. Me decía que 15.010. Otros me decían bien, 15.000 días, y me decían 15.010. Le decía, no, calcúlalo de nuevo porque son 15.000. Me decían, no. Me hacía su cálculo y me decía que tenía 15.010 días, que es un cálculo relativamente fácil, digamos. Entonces, sí, me sorprenden algunas alucinaciones de cosas que no deberían fallar. O sea, y además usas el Excel de toda la vida, haces una resta en Excel de tu día de nacimiento menos el día de hoy y te sale el número. Así que, y bueno, y con otras cosas, ya no con respuestas más de inventar, o sea, que pueden llevar la inventiva, que eso puede tener sentido que haya más alucinaciones, pero que es un cálculo relativamente simple en modelos avanzados de junio de 2025, me sorprende que siga habiendo estos problemas. No sé cómo lo ves, qué podemos esperar de las alucinaciones, que si bien es cierto que han bajado, siguen estando ahí. Sí, y probablemente sigan estando. Yo me sorprendería que estemos en un futuro en el que los modelos no alucinen, ¿no? Alguien decía que preguntarse cómo podemos eliminar las alucinaciones de los modelos de inteligencia artificial es como preguntarnos cómo evitar que los humanos se equivoquen. Es una parte inherente de nuestra naturaleza. Requiere un cierto cambio de paradigma, porque hasta ahora el software al que estábamos acostumbrados a usar siempre hacía las cosas de la misma manera y siempre daba el mismo resultado, era determinista, y si funcionaba bien y el algoritmo estaba bien, nunca se equivocaba. Esto es una tecnología un poquito diferente. Se comporta en algunos aspectos más como una persona que como una máquina, pero además se comporta como una persona un poco curiosa, que es absolutamente brillante en algunos aspectos y muy limitada en otros, ¿no? No hay una frontera como la que esperaríamos ver, no hay una frontera clara de la tecnología, sino que esa frontera, digamos, que tiene una forma de dientes de sierra. Se avanza mucho en algunos campos, pero en otros está mucho más atrasados y, paradójicamente, aunque algunos de estos modelos pues podrían ganar medallas matemáticas en olimpiadas matemáticas, luego no son capaces de hacer cálculos simples. Yo creo que de manera práctica para el común de los mortales lo más útil es usar mucho la tecnología para ir desarrollando la intuición de en qué cosas hacen bien los modelos y qué no, y ir con un cierto cuidado en aquellas áreas que los modelos no hacen bien o en las que tienden a alucinar, y usar pequeños trucos que existen, como por ejemplo darles una alternativa para cuando ellos no tengan una respuesta. Hacer mucho la insistencia en que, oye, si no sabes algo, di que no lo sabes, o analiza estos datos y digamos que de ciertos datos que contienen fechas de nacimiento, pues quiero que a partir de frases que me saques la fecha de nacimiento de cada individuo. Pero si no tienes la fecha de nacimiento o si la fecha de nacimiento está incompleta, siempre dile al modelo qué ha de hacer, porque si no se tienden a comportar como nos comportamos las personas, y es que nos cuesta mucho decir que no sabemos y por tanto damos una respuesta en esos escenarios en los que no deberíamos. Mira, acabo de comprobarlo
quien me lo calculó mal, fue el Gemini 2.5 Flash. 2.5 Pro me lo calculó bien, ChatGPT me lo calculó bien y interactué con él 2 veces. Uno le dije, calcúlalo de nuevo, y luego por tercera vez le dije, mira, calculo de nuevo porque me salen a mí 15.000 y me dicen que no. Y me dice que debe ser que calculé yo mal los años bisiestos. Bueno, curioso. Si quieres, te lo paso luego al final y le echas un vistazo. Pero bueno, me pareció curioso Sí, pero es un buen ejemplo, Paco, porque el modelo Flash no es un modelo razonador y entonces esta respuesta que requiere razonar y hacer ciertos cálculos, porque si tú le preguntaras a una persona, si nos ponemos en los zapatos de una persona, esa persona no te va a responder de mano, tiene que hacer ciertos cálculos, tiene que pensar, tiene que razonar. Pues estos modelos son un poco los mismos. Entonces, si hacemos una pregunta que requiere razonamiento a un modelo que no es razonador, sube mucho las probabilidades de que alucine. Y eso enlaza un poco con mi respuesta anterior de que gran parte del problema de las solicitaciones no es tanto de los modelos, que por supuesto, pero también de los humanos. Si es que utilizamos modelos, no hacemos un buen match entre qué modelo es bueno para cada cosa. Sí, eso es muy cierto. Y eso también lo explicas en el curso. Es una de las cosas que explicas al principio luego, de hecho, la siguiente pregunta de Adrián yo creo que puede encajar bastante con la respuesta de errores habituales. ¿No, Adrián? Te cedo la palabra, pero creo que la de elegir modelo es algo que cuesta mucho porque además no paran de cambiar el nombre de los modelos. Hay diferentes herramientas con diferentes modelos. Si ya te vas a ChatGPT, ya no sé cuántos modelos hay. Creo que puedes elegir entre 4 o 5 que van cambiando. Que en teoría esto lo van a cambiar en el modelo 5, que va a ser unitario. Pero bueno, no sé si quieres, antes de pasar a la siguiente, o lo dejamos para más adelante, para hablar del futuro. Vamos a dejarlo. Adrián, te cedo la palabra, porque ya la intruje bastante. Venga. Sí, ya la has comentado, que es ¿qué errores habituales crees que cometen los que se inician en el uso de la IA? ¿Y qué errores suelen cometer personas con nivel medio? Es decir, que ya lo están que ya lo sabemos utilizar, lo usan con frecuencia, pero aún así notas que siguen cometiendo. Sí, pues efectivamente, son 2 colectivos diferentes. Para el primero, yo creo que sacan conclusiones demasiado pronto sobre la capacidad de los modelos. Y esto sería un buen ejemplo en el que si alguien, que no es el caso de Paco, pero se acerca a la tecnología por primera vez y ve una alucinación en una pregunta relativamente simple, puede concluir de forma equivocada que esta tecnología no es muy potente, cuando realmente no es tanto la tecnología, sino cómo la utilizamos. Y esto muchas veces es un problema que se agrava en la gente que se acerca a estas tecnologías por primera vez, porque suelen hacerlo de la mano de herramientas gratuitas y se combinan varias cosas. 1, no sé utilizar la tecnología, y 2, o los modelos, herramientas, y 2, estoy utilizando unas versiones gratuitas que son menos potentes. Y cada una de estas, a su vez, podrían tener varios niveles, ¿no? Cuando hablamos por debajo, cuando hablamos de, ¿pero qué quieres decir cuando dices que no sabe utilizar la tecnología? Pues lo que acabamos de comentar sería un ejemplo, pero podría dar otro. Si es que interactúan con estos modelos más como comandos, como órdenes sueltas, que como conversación. Y de nuevo, estos modelos en muchos casos como mejor rinden es cuando se les trata como personas, se le da un contexto, se evalúa un poco su respuesta, se le dan ejemplos de una respuesta que sea correcta o que me guste lo que estoy buscando, qué tipo de respuesta es. Hay ciertas cosas que se pueden hacer para mejorar mucho la potencia y la utilidad de estos modelos. Si no las conoces, el principal error, por resumirlo, es que tiendes a sacar conclusiones precipitadas y decir que esta tecnología que no es potente y que es todo humo. Y no es así. Es para el que sabe utilizarla ya a día de hoy es muy útil. Eso en cuanto a los principiantes. Para personas con un nivel medio, yo creo que el error hay varias cosas que me vienen a la cabeza, pero si acaso la más destacada es casi el error contrario, y es tender a sobreestimar lo que pueden hacer los modelos y la tecnología, porque como me ha funcionado para muchas cosas y ha producido ese efecto wow en muchas ocasiones, ahora lo voy a utilizar para todo. Y me llegan, por ejemplo, consultas de alumnos que lo utilizan para crear una aplicación para el registro horario de la empresa. Y yo digo, ojo, cuidado, que por una parte
no sabes programar, luego no sabes realmente lo que hay por detrás. Para crear una aplicación como esta de cierta sofisticación ha de haber un testing, ha de haber una cierta metodología detrás, no vale simplemente fiarte de lo que ponga el modelo, y sobre todo cuando estamos hablando de aplicaciones que tienen consideraciones o implicaciones legales. Si tú estás utilizándolo para el registro de la empresa y hay una ley concreta que te obliga a llevar ese registro, vas a pasarlo muy mal, o si comete errores, o si tienes una auditoría, porque no vas a ser capaz de justificar realmente qué estás haciendo y por qué y qué hay por detrás, ¿no? Cuando además hay aplicaciones comerciales, baratas, que te pueden hacer esto con un equipo de soporte detrás, con gente que la ha diseñado de mano. Luego es tender a usar la tecnología, usarla para todo y no hacerse a lo mejor una primera pregunta que es, oye, ¿debería utilizar la IA para esto o no? Y muchas veces la respuesta es sí, cada vez hay más tareas en las que la respuesta es sí, pero no siempre la respuesta es sí. Hablabas ahora de herramientas. Nos gustaría saber cuáles son tus herramientas favoritas a día de hoy y si hay alguna herramienta de nicho que te aporte mucho valor, más allá de las grandes herramientas generalistas como ChatGPT, Gemini o la que nos quieras decir. Sí, pues a nivel generalista, ChatGPT sin duda. La tengo siempre abierta, de hecho suelo tener varias ventanas, a veces tengo incluso también la aplicación de Mac. Es mi compañero de trabajo para casi todo, para más del 50% de las cosas que hago en el día a día, tanto en lo profesional como en lo personal, lo uso de alguna manera. Y en cuanto a herramientas nicho, pues hay varias, pero una que utilizo mucho y de hecho lo utilizamos para el curso y la gente me da muy buen feedback para los materiales del curso es Gamma. Es muy potente para creación de presentaciones. Yo que he creado, no sé si millones, pero miles de presentaciones en mi vida y muchas de ellas en PowerPoint. Para lo que son presentaciones, digamos, con un nivel de complejidad bajo o medio, es más que suficiente. Están añadiendo muchas funcionalidades mes a mes y funciona francamente bien. Ha acelerado mucho mi productividad en la creación de presentaciones. ¿Y usas ChatGPT? ¿Usas algo Gemini por el que, en teoría, en los benchmarks, el modelo sale por encima? Y quiero hacer una reflexión sobre herramientas y sobre lo que está pasando, que es, supongo que usarás la memoria para que te conozca mejor cada vez la herramienta, y si esto está empezando a crear unos costes de cambio, que hace que, claro, ya tengas una herramienta, hayas creado tus GPTs personalizados, tengas los proyectos, tengas la memoria. O sea, lo que empezó hace un año, que no tenía básicamente costes de cambio, se están empezando a crear y va a ser cada vez más difícil moverte de herramienta. Aunque el otro modelo sea mejor, que luego en la práctica, no sé si para el uso diario se nota la diferencia de usar los modelos de O3 o 4 mini al 2.5 Pro. ¿Cómo lo ves esto? Bueno, pues sí tienen diferencias. Si dentro de ChatGPT utilizo diferentes modelos en función de la tarea. El que más utilizo es el O4 Mini High, que yo creo que es a día de hoy el mejor balance entre velocidad y potencia, pero también utilizo mucho el O3. Hoy mismo, ayer salió el O3 Pro, que es aún más potente, pero tarda mucho en darte una respuesta. Tarda varios minutos, lo cual está bien para cierto tipo de problemas y dinámicas, pero no para el día a día. También me gusta mucho Cloud, tanto por el lenguaje natural que produce como por la interfaz. Gemini me gusta lo que son los modelos, pero me gusta muy poquito la interfaz. Creo que Google tendría que cuidar más lo que es la interfaz de usuario y ciertas funcionalidades básicas. Esto no va solo por Gemini, que no están bien trabajadas. Por ejemplo, la creación de ficheros, algo tan sencillo como crear una Excel, es algo en lo que ChatGPT es muy superior a otras opciones. Y en cuanto a la parte, digamos, de otras herramientas nicho, pues utilizo ciertas plataformas de creación de imágenes, pero que cada vez van teniendo menos relevancia porque cada vez son más las capacidades que tenemos en los modelos, digamos, estándar. Entonces, va pasando esto en el que según estas principales compañías van mejorando sus capacidades y sus modelos, cada vez se van comiendo o van cayendo más startups y otro tipo de compañías que ahora ya, digamos, que no tienen mucho sentido o no aportan mucho valor. De hecho, me sigue aportando valor Jace,
que también la comentas en el curso, jace.io creo, o .ai, no recuerdo cómo era, que está muy bien, me funciona mejor que Gmail, pero ya le puedes pedir a Gmail que te responda de una manera. Puedes decir que responda por ti. Yo creo que lo hace a día de hoy mejor Jace, pero a medida que mejore un poco, esa startup va a dejar de tener valor. Sí, yo creo que hay dos variables. Número uno, que tendremos, como tú bien decías, ¿no? Lanzando con la otra parte de tu pregunta, una gran ventaja competitiva con independencia de la potencia de los modelos. La gran ventaja competitiva que tienen estas empresas es que ya estamos dentro de su ecosistema. Eso tiene a su vez dos dimensiones. Una, que ya estamos acostumbrados a utilizar estas herramientas, sabemos cómo utilizarlas, no tenemos que aprender algo nuevo. Y dos, y tal vez más importante, que ya tienen nuestros datos. Y esos datos entendidos de manera amplia, no solo como la información que tienen sobre mí, sino la información que yo les doy sobre cómo quiero que responda, las diferentes herramientas, por ejemplo, en el caso de ChatGPT, los GPTs que yo mismo he creado. Obviamente eso, como bien decía, está empezando a crear una cierta barrera de cambio. Creo que aún falta mucho, creo que aún no estamos, y mucho tal vez sean 12, 18 meses, pero a día de hoy todavía no estamos creo que hay mucha infidelidad entre herramientas y modelos. No hay una barrera de cambio o un coste de cambio tan alto que te impida cambiar a otra herramienta si esta realmente es mejor, pero sí podríamos estar ahí en el día de mañana. Creo que hay compañías que tienen una ventaja competitiva obvia. Pienso, por ejemplo, en el caso de Google, para aquellos que estén dentro de un ecosistema Android, toda la información que tienen de ti dentro del teléfono y la interacción en el día a día. Y en el otro lado del espectro, pues podríamos tener a Apple, que parece que se están quedando un poco atrás, pero siguen teniendo, pues no sé si 1 o 2 billones de usuarios en el mundo, y es mucho los datos y la lealtad que la gente tiene a la marca. Y son los usuarios más ricos, que no es solo por número, es por el dinero que tienen. Efectivamente, así es. Me gustó mucho lo que comentaste, lo que acabas de comentar, de decir, aún falta mucho, 12, 18 meses. Eso en inteligencia artificial es muchísimo. Si miras cómo estábamos hace 18 meses, estábamos en la prehistoria casi. Sí, efectivamente. Y bueno, por matizar, digo que falta mucho hasta que empecemos a ver, yo creo, esas barreras de cambio reales. A día de hoy creo que Google no la tiene, por hablar de estos ejemplos. Apple, desde luego, no la tiene. De hecho, creo que tiene una barrera inversa. Creo que si acaso el ecosistema que tienen a día de hoy empuja a la gente a no usar a Apple y cambiarse a Android, a sistemas de Google o de Samsung que están sensiblemente más avanzados. O en el caso del Mac, el caso del ordenador, pues pasar de un MacOS a un PC. Y luego, pues no hay que olvidar también otra dimensión, ¿no? Hay varias, pero una muy destacada es el tema de la privacidad y la seguridad. Obviamente, yo ya utilizo Gmail, no tengo que compartir esa información con nadie y me fío de que Google la proteja porque tiene un gran track record protegiendo mi información ya durante décadas. Conectar cualquier otra aplicación externa en la que yo no sé qué hay detrás, ni quién está detrás, ni qué tienen a nivel de barreras de protección, me genera cierta inquietud. Yo personalmente soy muy reacio a experimentar y a exponer cuentas tan sensibles como la de Gmail a cualquier tipo de IA externa. Y eso nos lleva a... ¿Utilizas algún tipo de hardware de productividad tipo cloud? ¿O hay alguno que tengas ganas de probar? Yo no sé ni lo que es cloud. Esta la ha escrito Paco, claramente. A día de hoy no. Bueno, ha habido varios intentos. He de decir que entre todos estos inventos hardware, pequeños acompañantes IA que van contigo, en el caso de cloud, un poco el caso de uso es la grabación de notas en reuniones, ya sean reuniones online o en persona. No lo utilizo por dos motivos. Uno, porque a día de hoy no tengo un volumen de reuniones tal en el que pienso que me vayan a ahorrar mucho trabajo, y cuando las tengo hay otras alternativas que no requieren hardware específico. Y dos, porque yo lo que estoy tratando de hacer es entender y dominar, digamos, los básicos de la tecnología y las cosas que estén aquí para quedarse. Y yo no creo que los dispositivos dedicados como estos nuevos dispositivos podrían quedarse en una especie de nicho, pero no creo que vaya a ser lo que utilicemos de manera mainstream en general. Uno, porque tenemos ya ordenadores encima, todos nosotros tenemos nuestros teléfonos. Sería mucho más natural que este tipo de aplicaciones, de funcionalidades, se integrasen como aplicaciones dentro de nuestros teléfonos. Creo que es un poco forzado tratar de venderte un hardware, un dispositivo
nuevo. Si acaso lo que sí podría haber en un futuro sería la integración de estas capacidades dentro de dispositivos que ya estamos acostumbrados a usar, como es, por ejemplo, el caso de las gafas y que podrían complementar los dispositivos que ya tenemos, como el teléfono. Eso sí sí le veo sentido a dispositivos dedicados únicamente con un caso de uso concreto. Yo no pondría ahí mis inversiones. Y hablaste antes de los agentes autónomos, que se habla bastante. ¿Qué potencial crees que tienen en la actualidad? Ya hiciste en la introducción que están un poco verdes y nos gustaría preguntar si utilizas alguno, más allá de la práctica, obviamente estás al tanto de cómo funcionan, y si lo utilizas para hacer tareas, ¿para qué lo estás utilizando de momento? Sí, pues aquí creo que tendría sentido diferenciar al menos entre dos tipos de agentes, unos que digamos que toman acciones por ti, acciones concretas, y otros que están basados más en la búsqueda de información, en la investigación. Los que más utilizo en la parte de acciones concretas son Cursor o Firebase, que son agentes de programación. Cursor es una empresa, digamos, su propia empresa, relativamente nueva, ha explotado en los últimos años. Firebase tiene a Google detrás, está desarrollado por Google, y utilizo ambas para crear aplicaciones sencillas para resolver problemas de mi día a día, esos agentes de programación que hacen cosas por mí. Hay otros que hacen cosas por ti un poco dentro de Internet o incluso en tu ordenador. Pienso en Operator o en Manus, Operator de OpenAI, pero también en Manus. No los utilizo porque los he probado y no me han aportado gran valor. Creo que están verdes y a día de hoy me hacen perder más tiempo del que gano, pero creo que el futuro va a ir por ahí. En este caso es diferente a mi respuesta anterior, en el que yo no tenía fe en dispositivos hardware concretos. Sí tengo fe en agentes que hagan cosas por ti. Simplemente creo que no estamos ahí a día de hoy. Y luego hay otros agentes muy dedicados que pueden tener sentido para casos de uso concreto. Pienso, por ejemplo, en despachos legales, que tengo un agente dedicado o una especie de asistente dentro del despacho legal que haga investigación dentro de tus documentos. Creo que todos esos tienen mucho sentido. No los utilizo hoy a nivel personal, pero podría utilizarlos, entrar al día de mañana a trabajar en cualquier empresa que tuviera estos activos. Y una pregunta que es extremadamente recurrente entre gente que nos oye, y además nos lo preguntan siempre en consultorios, en persona y demás, es ¿cómo hacer para estar al día de las noticias sobre IA? ¿Qué podcast, canales de YouTube, listas de correo, fuentes de información? Vaya. Sí, pues es complicado esto prácticamente a día de hoy. Si quieres estar realmente al tanto de lo que pasa, es un trabajo a tiempo completo, pero bueno, yo parte de mi mensaje en el curso es que hay que evitar este estrés tecnológico, ¿no? El sentir que tenemos que estar siempre a la última o que si no, pues nos vamos a quedar atrás. Esto tampoco es así. El cambio es más... El cambio es más lento, es muy rápido, pero es más lento de lo que parece hasta que lo aterrizas en el día a día, ¿no? Nadie se va a quedar atrás en la empresa porque no sepa que ha salido ayer O3 Pro. Veremos cómo funciona el modelo realmente para casos de uso del día a día, pero si funciona bien, pues lo podrás empezar a usar dentro de unas semanas, un par de meses y no pasa nada. Dicho eso, yo, por mi posición, por mi interés, pero también un poco por mi labor divulgativa a día de hoy, pues sí sigo muchas newsletters, muchos canales. Podría dar muchos, pero bueno, así los que más me vienen a la mente ahora mismo, así de primeras, pues es probablemente Rebel Intel, con Fernando Polo y Carlos Corredor al mando. También Monos Estocásticos, de Antonio Ortiz y Matías Zavia. En YouTube suelo escuchar el resumen de noticias semanal de John Hernández. También sigo a 12SV. Y luego sigo a mucha gente en inglés que a lo mejor interesa menos a la audiencia, es gente poco conocida en España, en Europa en general, pero Dwarkesh Patel es un podcaster muy conocido aquí en Estados Unidos, y también Nate B. Jones, que es gente que digamos que aporta una visión más profunda, más estratégica de hacia dónde va la tecnología. No están tanto en el día a día de qué nuevas herramientas o funcionalidades han salido, sino que se dedican a pensar de manera muy profunda a cuáles son las implicaciones de estos avances de la tecnología, pues en el ser humano, pero también a nivel colectivo, a nivel geopolítico, etcétera. Yo añadiría tu newsletter, Vida Inteligente, que mandaste una esta semana. Sueles mandar una al mes, ¿no? Aproximadamente. Sí, efectivamente. Bueno, pues te agradezco la recomendación. No lo quería decir yo, pero efectivamente. Yo tengo mi newsletter en Substack llamada Vida Inteligente, y
precisamente escribo una vez al mes, 2, para no agobiarme yo con eso, pero también para no agobiar a la gente, de nuevo, como para dar ese mensaje y el mismo nombre, ¿no?, de esta marca que estamos creando, de vida inteligente. Un poco lo que implica es eso, que hay que usar la tecnología para nuestro servicio y de forma inteligente. Si nos vamos a agobiar y va a incrementar aún más el estrés que sentimos y la incertidumbre por el día a día y por el futuro, lo estamos haciendo mal. Tenemos que ver esto con calma, sin miedo, de manera natural, como otros cambios tecnológicos que ha habido en el pasado. Nadie sabe qué va a pasar, pero lo que sí sabemos es que este miedo y este estrés, muchas veces irracional en el día a día y muchas veces impulsado desde fuera, ¿no?, por gente que vende miedo porque les interesa vender miedo, porque así ganan nuestra atención, creo que es mejor ignorarla. Y creo que, de nuevo, para el común de los mortales no te hace falta estar todo el día en Twitter viendo los nuevos modelos y viendo todo lo que ha pasado. Mi mensaje o mi propuesta de valor con vida inteligente era un poco la opuesta, es decir, mira, yo te voy a contar todos los meses las cosas que te aportan realmente, las cosas que son algo tangible o incluso alguna cosita que puede estar viniendo, a lo mejor no está ahí a día de hoy, pero está viniendo y está bien que te suene, pero ya está. Con esto, si solo, un poco mi propuesta de valor, si yo la consigues, es, si solo lees esta newsletter, vas a saber todo lo que tienes que saber como una persona normal. Y con cero humo, si hay meses que no pasa nada relevante, dices, pues esto ha sido un mes que no ha pasado nada, no es que todas las semanas te llega, claro, tú entras, si sigues temas de inteligencia artificial, lo que dices, el algoritmo de YouTube. Todas las semanas hay algo que salen un montón de clickbait de esto lo cambia todo, el modelo que lo cambia todo, y tampoco hay tantas cosas que lo cambien todo. O sea, hay cosas, pues son pequeñas mejoras, cosas así, y eso es algo que me gusta, que cuando no ha habido un cambio, pues lo dices, pues ha sido un mes sin mucha evolución, o esto mejora, pero no es, si no es revolucionario no dices que es revolucionario. Usas las palabras correctas, no para llamar la atención, si puedes utilizar otras, no es correcto para informar, pero incorrecto para captar atención. O sea, que eso se agradece en esta guerra por captar atención, que no entres a luchar por eso, sino a informar de forma honesta y útil. Exactamente. Lo que pasa es que luego, de forma paradójica, lo que me diferencia de otros es precisamente eso, ¿no? O sea, lo que me hace captar la atención de gente es que no voy buscando captar su atención. Voy un poco a decir, oye, esto es honestamente lo que yo creo que es relevante para el común de los mortales, sin humo y no generar en esta gamificación, ¿no?, en la que estamos un poco todos metidos por la lucha de atención de la audiencia. Yo creo que llega un punto en el que genera rechazo. Antes funcionaba, pero cada vez menos, el decir que esto lo cambia todo, esta es la semana más brutal de la IA. No por definición, no todas las semanas pueden ser las más brutales de la historia. Llega un momento en que la gente ya se lo toma a broma y consigues el efecto contrario al que quieres conseguir. Algo similar es el de .csv también, que a ver, igual en los thumbnails, en las miniaturas, claro, siempre hay que usar expresiones de sorprendido, pero él también informa de forma también honesta y yo creo que es muy sensata. Y luego mencionaste modos estocásticos, que me gusta mucho porque lo hacen de forma muy amena. O sea, son muy divertidos, la verdad. Me gusta mucho. Los descubrí por ti, en tu newsletter los recomendaste hace tiempo y no me los pierdo. Sí, efectivamente. Yo a veces los tengo que escuchar a 2x, ¿no? Porque el ratio señal-ruido, depende de cómo tenga la semana, a veces baja, pero como dices, yo creo que son gente que aportan valor y, bueno, se ve un poco también la humanidad y la cercanía que transmiten, ¿no? Y yo los recomiendo porque me parece, cuando menos, a lo mejor no son para todos, pero cuando menos alguien a conocer y a probar. Exactamente. Bueno, ahora vamos a juntar inteligencia artificial con inversión y negocios. Y nos gustaría saber tu opinión sobre qué empresas y sectores crees que pueden verse beneficiados por la IA y quizás más allá de los típicos. Por ejemplo, pues sí, los que venden microprocesadores que funcionen para los centros de análisis de datos como Nvidia. Pues sí, eso digamos que mucha gente ya ha llegado a esa conclusión, pero ¿cuáles crees que podrían beneficiarse así por detrás? Que no sea tan obvio si no haces un análisis más detallado. ¿Cuáles dirías? ¿Empresas? Pues decir alguna empresa concreta o algún sector.
Bueno, pues un poco alineado con mi filosofía de inversión, yo no me atrevo a pronosticar ganadores. Creo que esto es un poco hacerse trampas al solitario. Si a mí alguien me hubiera hecho esta pregunta en la revolución de Internet, no hubiera sabido diferenciar a pets.com de amazon.com. Dicho esto, a lo que yo espero a lo que me gustaría que aspiráramos, si hacemos las cosas bien, es a utilizar esta tecnología para lograr mejoras de productividad reales y ser capaces de llevar esas mejoras de productividad a mejor valoración de las empresas, a un crecimiento material y sostenido de las empresas y de los países que hay de esas empresas. En el mundo occidental llevamos décadas prácticamente de un crecimiento muy suave. Me gustaría poder volver a ver unos niveles de crecimiento como los de la revolución industrial. Y a mí me interesa menos el conseguir empresas concretas y dar con la fórmula ganadora o los debates tipo de si llegaremos o no a la AGI. No sabemos muy bien ni siquiera qué significa. Yo lo que quiero ver es ver a Europa, por ejemplo, por darte un ejemplo, o Estados Unidos creciendo al 10% anual. Y simplemente indexarme a esas mejoras de productividad y, por tanto, a la generación de riqueza que se produzca a partir de esta tecnología. Si acaso, creo que es más fácil pronosticar perdedores que ganadores. Y algunos muy claros. Aquellos que compiten directamente con cosas que hace muy bien la IA, pues están viendo perjudicados. Los típicos foros o las compañías de Internet que ofrecían respuestas, por ejemplo, a problemas de programadores, este tipo de foros, pues están viendo muy perjudicados. Eso lo mismo para empresas de traducción, de edición de gráficos. Puede haber industrias que también se depriman a nivel laboral, por ejemplo, como el transporte, pero que paradójicamente obtengan, quitando a los humanos de la ecuación, grandes ganancias en productividad, luego que la valoración de las empresas suban. Hay cosas que se me antojan, digamos que tengo una cierta intuición sobre ellas, pero de nuevo, a nivel granular, una empresa versus otras, creo que en mi caso, sin ser un especialista, sería hacerme trampas al solitario. Yo en perdedoras veo dos claras que cotizan en bolsa. Una es Fiverr, que básicamente era contratar por internet pues trabajos que muchos eran hacer un logo, hacer un texto, o sea, cosas que te hace la IA. Sí. Es un negocio que se ha desplomado porque la mayoría de trabajos ya te lo hace la IA gratis. Y otra es Shutterstock, que eran stock de imágenes. Antes pues querías hacer una presentación en Gamma para tu empresa. Pues la empresa pagaba una anualidad o una mensualidad o pagaba por las imágenes que necesitaba. Ahora crea las imágenes y crea imágenes razonablemente buenas gratis. Son dos modelos de negocio que básicamente se los han cargado casi. Sí, efectivamente. Más allá de empresas concretas que estoy de acuerdo contigo, son ciertos modelos de negocio que pierden relevancia porque compiten directamente con esta tecnología que es capaz de hacer cosas similares o gran parte de esas cosas de manera mucho más barata. Y sobre empresas de desarrollo de tema de software o de soluciones a medida, ¿crees que pueden verse beneficiadas o perjudicadas en general? Yo creo que en el corto medio plazo el desarrollo de software va a explotar, no se va a reducir. Y con esa explosión va a crecer también, tal vez no de manera tan dramática como el número de líneas, pero va a crecer el número de trabajadores, el empleo en general. Esto hace un poco referencia a esa ley de Jevons que dice que cuando algo se hace mucho más barato, más eficiente, pero hay demanda latente, la demanda no tiende a reducirse, sino a incrementarse. Y esto en el mundo del software lo veo muy claro. Hay muchísima oportunidad, muchísima demanda latente, mucha oportunidad para crear más y mejor software a todos los niveles. Luego, yo creo que eso no va a desaparecer, sino todo lo contrario. En el largo plazo, quién sabe, pero en el corto medio, yo creo que el no saber, el no aprender a programar va a pasar la historia como uno de los peores consejos de carrera que se han dado nunca. Porque el desarrollo de software
no es solo picar código, es tener la idea, mejorarla, estar al día de lo que se puede hacer y lo que no, asegurarse que no da problemas, ir actualizándolo. No es que de repente llegue la empresa y le diga, no, quiero que me hagas una solución sobre esto, ¿no? Obviamente, es para empezar es pensar qué se puede hacer, que va a resonar bien con nuestra audiencia, con los diferentes mercados, qué va a aportar valor, y luego es cómo hacerlo. En ese cómo hacerlo hay mucha interacción con muchas partes, con clientes, con proveedores, con tus compañeros, con el jefe, con los de abajo. Hay muchas cosas que van más allá de lo que hace la IA, que es crear líneas de código, pero es que incluso la creación pura de líneas de código, nadie está, o no creo que nadie esté creando a día de hoy aplicaciones serias en producción únicamente a base de comandos. Hay mucho pensamiento detrás, hay arquitectura de software, de qué piezas hemos de desarrollar y cómo se han de combinar para que esto no solo funcione, sino que además funcione de manera que se pueda escalar, pero también que se pueda mantener, de manera que sea flexible para el futuro. El desarrollo de software tiene una gran parte de ingeniería y tiene también una parte de un componente social profundamente humano que no lo van a reemplazar agentes de programación en el corto plazo. Y aunque fueran reemplazando más y más de esas tareas, de nuevo, esos empleos tienen muchas tareas que no reemplazarían, y es que además hay mucha demanda latente, como decía. Luego, la combinación de todos esos factores yo creo que va a como resultado una especie de, si no gran boom, cuando menos no de crecimiento, desde luego no desaparición de la empresa, de la industria. Yo el símil lo veo con el software de contabilidad, que antes se contabilizaba con lápiz y papel a mano, y ahora no es necesario. Y hay cada vez más contables. Lo que sucede es que cada vez más empresas, una empresa que pueda tener un trabajador, pues tiene contabilidad, lleva la contabilidad. Antes era de grandes empresas y cada vez hay más contables. Que quizás contables sea necesario menos en el futuro, pero digamos que el símil sería ese, que lo que dices de la paradoja de Jevons, si no recuerdo mal, que hace que abaratar el coste, pues se demande mucho más. Es eso, sí. Y se aplica para la eficiencia y productividad de sistemas también. Jevons creo que lo decía para el caso de en su época, claro, el siglo XIX. Creo que era el caso de, no sé, de las máquinas de vapor, el automóvil o alguna cosa así. En plan algo relacionado con la energía, creo. Sí, a mí me suena que creo que era algo de la energía. Y que era algo relacionado eso, con las máquinas de vapor, el comienzo del automóvil. Y es porque, claro, que se encontró, y eso se ha visto también con el paso del tiempo, es que si tú haces que con un motor de coche completamente inventado, vamos a decir que con 10 litros de gasolina haces 100 kilómetros, si consigues recorrer 100 kilómetros con 5 litros, lo que va a pasar no es que caiga el consumo, lo que va a suceder es que con 10 haces 200. Real. Se mantiene la demanda y haces más. Y yo creo que... o aumenta la demanda, que es la paradoja. Exactamente, sí, por eso es una paradoja. Efectivamente. Y me parecía adecuado, Paco, el ejemplo que dabas, pero con la contabilidad, pero diría que aquí hay otro nivel, porque con la contabilidad, pues si tú tienes X número de empresas, pues incluso aunque lo llevaras al 100% de empresas, digamos que hay un tope, ¿no? Una empresa no va a llevar dos contabilidades separadas, bueno, salvo el caso de Enron, pero en general no. Y sin embargo, en el software siempre va a haber cosas que hacer, siempre va a haber posibilidad para mejorar. Al menos en el corto o medio plazo no se me ocurre ningún mundo en el que no se pueda mejorar las herramientas, los modelos, las integraciones entre modelos y herramientas, absolutamente a todos los niveles, tanto en lo personal como en lo profesional, como a nivel de empresas pequeñas, medianas, grandes industrias, manufactura, etcétera, etcétera. Y de hecho, si pensamos, ¿no? Sin divagar demasiado, no me quiero ir mucho del tema, pero si pensamos desde first principles, desde primeros principios, cómo se destruye el empleo, únicamente se empieza a destruir el empleo cuando se satura la demanda, cuando en el pasado se empezó a automatizar lo que es la manufactura
manufactura de ropa, la gente no demandó menos ropa, sino que empezó a demandar mucha más porque ahora había mucha más gente que podía acceder a más ropa. ¿Qué pasa? Que es verdad, llega un momento en que nos saturamos, ya nadie necesita más camisetas, ¿no? Entonces, pues en ese momento, si sigue aumentando la productividad, la creación de camisetas, el coste material de la camiseta tiende prácticamente a cero y ha saturado lo que es el mercado, en ese momento se empezará a destruir empleo, pero no antes, y estamos muy lejos de llegar a ese punto en la industria del software. Adrián, ¿quieres preguntar algo más sobre efectos de la inteligencia artificial en negocios o pasamos al futuro? Pues mira, ya que lo estabas comentando, o bueno, si no lo dejo para más adelante. Venga, pues voy a hacer una pregunta que creo que está mal planteada, porque pregunté qué podemos esperar a corto o medio plazo, y yo digo 2025-2026, esto ya es casi largo plazo, pero bueno, ¿qué podemos esperar? 2025-2026, vamos a llamarle medio plazo, que es a lo largo de este año, año que viene, y qué no podemos esperar en relación a la inteligencia artificial. Hablaste algo de los agentes, no sé, ¿qué crees que podemos esperar? Pues por ahí iría un poco mi respuesta. Yo creo que si pensamos en los próximos 12 y 18 meses, estas dos grandes corrientes de las que hablaba, los conectores y los agentes, van a confluir para lograr mejoras de productividad materiales en el día a día. No vamos a estar en un escenario en el que todos vamos a ser jefes y vamos a tener agentes que hagan todo por nosotros, pero sí que pueden aumentar nuestra productividad. Y si a día de hoy tú tienes que copiar y pegar desde una respuesta de ChatGPT a tu documento, template o plantilla de la empresa, pues que eso ChatGPT que se pueda conectar con tu Word o con tu Excel y meter datos dentro de esa plantilla, o que pueda generar una factura por ti. Ese tipo de cosas creo que van a llegar o van a empezar a llegar, debería decir, aunque no estén 100% maduras, ¿no? Esto no es un binario, es un espectro y vamos a ir recorriendo, vamos a ir avanzando en ese espectro los próximos 12 y 18 meses. ¿Qué no podemos esperar? Pues desde luego yo soy muy escéptico con la gente que habla de AGI o de inteligencia general para 2027, incluso para 2030. Yo personalmente, cuanto más lo pienso, aunque hay gente mucho más inteligente y con más conocimiento que yo que opina lo contrario, también hay mucha gente que está de acuerdo conmigo. Independientemente, pues yo tengo derecho a mi opinión, y mi opinión es que no vamos a tener AGI en los próximos 5 años y desde luego no la vamos a tener con las arquitecturas que tenemos a día de hoy en un plazo tan corto. Está por determinar si vamos a poder llegar a alcanzar esa inteligencia artificial general con las arquitecturas y con la tecnología que tenemos a día de hoy, con esos paradigmas. Nadie lo sabe. Personalmente mi intuición es que no. Podría equivocarme. Lo creáis o no, ya me he equivocado antes en mi vida. Pero desde luego esos me parecen unos plazos demasiado cortos. Luego, no creo que en 2027, 2029, 30 estemos hablando de inteligencia artificial general, entendida como inteligencias artificiales que tengan unas capacidades cognitivas similares a los humanos. Si la definimos de una manera más conservadora y decimos pues algo que pueda generar o completar tareas concretas al nivel de un humano medio, entonces sí. Pero bueno, estamos un poco pervirtiendo, cambiando lo que era nuestro entendimiento, nuestra concepción de lo que es realmente una inteligencia artificial general, como la entendíamos de manera clásica. Vale, y ahora tan simple como ¿y a 2040? ¿2050? Pues ahí ya se abre mucho el abanico de posibilidades. Ahí ya a lo mejor la inteligencia artificial general no es tan descabellada. Me seguiría pareciendo ciencia ficción, pero de nuevo ya me he equivocado antes. Escenarios de superinteligencia, de inteligencias, que entremos en escenarios en el que tengamos inteligencias artificiales que sean una especie de dioses tecnológicos para nosotros, con unas capacidades mucho mayores que las nuestras y unos niveles de inteligencia que no podamos siquiera comprender. Pero bueno, sin irnos a esa variable más filosófica o de ciencia ficción, pero quién sabe si se podría materializar ya en esos 20, 30 años. Sí, mi ilusión de nuevo es esa, que esta tecnología, que consigamos evitar algunos de los escenarios más distópicos y que cuando menos esta tecnología genere un crecimiento económico sostenido y material en el tiempo, que saque a mucha gente de la pobreza, que aumente nuestro bienestar, que nos permita trabajar menos, vivir mejor, vivir vidas más saludables, luchar contra las grandes
plagas de la humanidad, la enfermedad, la pobreza, y que esto creo realmente que no es un sueño, esto creo que es algo que se podría alcanzar, pero no va a venir solo, no nos va a caer del cielo, vamos a tener que hacer las cosas bien a nivel ya no tanto personal, pero sí nacional y de empresas. Van a ser muchas las cosas que tengamos que hacer bien para llegar a esos escenarios más utópicos. Y una persona que nos esté escuchando, vamos a poner una persona joven o una persona que esté alejada de la jubilación, ¿qué le recomendarías? Bueno, más allá de empezar cuanto antes a familiarizarse, porque yo creo que es muy fácil estar en el top 10% de la gente que más controla, porque prácticamente nadie, más allá de la anécdota, está utilizando la inteligencia artificial. ¿Qué le recomendarías a más largo plazo? Por ejemplo, un estudiante, ¿qué le recomendarías estudiar y qué no le recomendarías estudiar? Hombre, pues aquí como pasaba un poco en el tema de las inversiones, creo que es más fácil predecir los perdedores que los ganadores. No le recomendaría estudiar, pues como hablábamos un poco antes, ¿no? Traducción o diseño gráfico, creación y edición de imágenes, de especializarse en este tipo de temas. Creo que van a seguir estando ahí y podrían ser potenciados por esta tecnología, pero no me parecen las carreras más prometedoras. Creo que ingeniería del software, matemáticas, son estas carreras que están en el epicentro de esta revolución. Creo que van a seguir siendo buenas opciones en el medio largo plazo, y también aquellas carreras o profesiones que tienen un componente profundamente humano que no se va a reemplazar por la tecnología. Pienso, por ejemplo, en el caso de enfermeras o enfermeros, ¿no? O de esto, o incluso médicos. Yo creo que número uno, hay un componente profundamente humano del que hablaba, y número dos, hay mucha demanda latente. No me imagino en un mundo en el que ya no necesito que mi madre tenga una atención más personalizada o mayor seguimiento en el ámbito sanitario. Ya tengo suficiente. No creo que estemos siquiera cerca. Creo que vamos a tardar mucho, incluso con esta tecnología, en dar respuesta a toda esa demanda latente. Luego siguen siendo opciones bastante seguras a día de hoy, y luego combinar, más allá de decisiones concretas y en momentos puntuales en el tiempo, combinar eso con un cambio de mentalidad. Ya se acabó el trabajar por una empresa de 40, 45 años y retirarte con un reloj de oro. Vamos a un mundo mucho más cambiante en el que nuestras principales armas van a ser habilidades más blandas, pero muy importantes, como la adaptabilidad, la gestión del cambio, cosas tan sencillas como el ser buena persona, el tener palabra, el ser una persona honesta, íntegra. Ese tipo de cosas son las que te van a diferenciar y te van a dar valor en cualquier escenario en el que estemos en el futuro. Ya más jodido de lo que iba a preguntar antes. Te iba justo a preguntar por esto. Muy buena reflexión. Adrián, ¿quieres hacer alguna pregunta más sobre el futuro, estudiar, cómo prepararnos? Es que me lo has robado. Es que justamente iba a preguntar algo así, en plan de ¿qué crees que va a diferenciar a las personas al final del futuro? Especialmente a las jóvenes. Porque esto además lo reflexionaba con un amigo que está en Wall Street, que es un junior de banquero en Nueva York, y comentaba claro, muchas de las tareas, sobre todo las de junior, típicas, la IA prácticamente ya las puede hacer en muchos casos. Al final, de hacer presentaciones, de hacer un research así básico, de aprender cosas. Claro, por ejemplo, resúmenes, cosas de escribir, ya se hace muy bien. Claro, ¿qué valor diferencial al final va a aportar, sobre todo en gente joven? Sí, pues efectivamente, si nos ponemos en la piel de un manager intermedio, un puesto medio alto en una empresa, al final, ¿qué esperas de la gente que entra a la empresa? Pues esperas que tengan ganas, que le pongan un poco de ilusión, de pasión a lo que hacen, que le pongan mimo, que presten atención al detalle, ¿no? Que se involucren, que lo que hagan que les importe, porque eso se nota. Cuando tú pones cariño a algo y te importa, o eres capaz de hacer como que te importa, eso es muy diferencial. La capacidad de trabajo, el ser disciplinado, el controlar tus emociones, el que en un momento de estrés pues no dar una palabra más alta que otra. Todo ese tipo de capacidades blandas van a ser extremadamente valiosas en el corto o medio plazo. Yo diría que siempre lo eran hace 2000 años. Me atrevería a pensar que lo serán
dentro de 2000, salvo que nos fusionemos con las máquinas, pero desde un punto de vista práctico ese tipo de cosas dan mucho valor. El aprender a escuchar, el que cuando alguien está hablando conmigo, un cliente, que esté realmente, que sea capaz de empatizar con sus problemas, que no esté pensando en qué voy a responder, que no esté pensando en cómo sacarle más dinero, que esté pensando en cómo puedo generar valor. Continuamente hacerme esa pregunta, ¿cómo puedo generar valor en este puesto de trabajo? Ya sea dentro de una empresa como freelance o de manera gratuita, ¿cómo puedo generar valor? Y si generas valor, por regla general, y eres buena persona y quieres aportar valor a los demás, te va a ir bien. Buenísima reflexión para terminar esta parte principal, que creo que ha estado genial, la has pasado con nota, pero ahora viene lo difícil. Esto fue lo fácil. Muy bien. Ahora vienen las preguntas cortas, que dijiste que iba a ser original. Veremos. La primera, un deportista o equipo histórico de cualquier deporte. Bueno, pues esta para mí es fácil porque a mí yo jugaba de base al baloncesto y había un chico poco conocido que destacó a finales de la década de los 90, a principios de los 2000, llamado Jason Williams, apodado White Chocolate o Chocolate Blanco, y que tenía una manera de jugar muy espectacular. Nunca fue un jugador de primer nivel, incluso de segundo nivel, no mucha gente lo conoce, pero yo allí voy a mis pachangas de baloncesto en Asturias con mi camiseta de Jason Williams, número 55, y yo voy muy contento. Aunque nadie sepa qué es aquello, yo voy muy contento con ella. Guau, Chocolate Blanco Williams. El que no lo haya visto, que se busque un par de vídeos porque era una idea de olla increíble. Además es eso, es que el tío, o sea, realmente sus estadísticas y todo, o sea, tampoco era una superestrella ni nada, pero es cómo pasaba la pelota. O sea, él, por ejemplo, pasaba habitualmente con el codo. Daba la pelota por detrás y la pasaba con el codo. O sea, y lo hacía continuamente. Era increíble. Era un espectáculo. Desde luego fomentó mucho el amor al baloncesto en nuestra generación. Yo no me acuerdo de él, pero me acuerdo de Andrés Montes. O sea, yo veía el baloncesto por las narraciones de Andrés Montes. Otro grande. Por supuesto. Y me acuerdo cuando lo comentaba, lo de Chocolate Blanco. Lo recuerdo por eso. Y bueno, también que hacía el pase de codo. Eso también lo recuerdo. Sí. Muy buena. Buena respuesta. Bien. Nos gusta. Queremos eso. Bien. Nos gusta. Empiezas bien. Un artista ahora. Bueno, pues tampoco es muy conocido, pero eso fue uno de mis... realmente el medio artístico que a mí más me resonaba siempre fue la música. Crecí escuchando mucha música. Podría dar muchos nombres, pero uno poco conocido, pero con mucho valor, es Millencolin, que es una banda de punk rock sueco, que en su momento, la que luego se extinguió y en la que después el cantante hizo cosas en solitario muy, muy interesantes. Para el que no lo conozca, no los conozca, que les dé una oportunidad. Un empresario. Aquí no tengo duda, Paco Lodeiro. Hay dos Pacos Lodeiros, no será el otro, el que presenta cifras y letras. No, yo honestamente, cuando pienso gente que es empresaria en España, que hace las cosas bien y que la gente conoce, además conoce con cariño, Paco, eres un referente. Bueno, muchas gracias, te lo agradezco. Yo he de decir, y lo digo absolutamente en serio, cada vez que llegamos a la parte de un empresario, yo siempre llevo mucho tiempo diciendo, joder, me llama la atención que nadie haya dicho a Paco. Y lo llevo pensando mucho tiempo, ¿eh? Por fin ha aparecido alguien. Ha llegado yo. Bueno, muchísimas gracias por la mención. No me lo esperaba, en absoluto. No estaba preparado, no. Me llevo nada. Sí. Que yo sepa. Ya veremos, lo hablamos por detrás. ¿Un filósofo o pensador? Bueno, pues aquí tenía una respuesta estándar porque mi filósofo favorito es Séneca. Las cartas de Séneca es un libro que yo siempre tengo ahí, que leo, pues no te voy a decir todos los días, pero muy a menudo. O sea, es un libro que leería hasta que me muera. Ha resonado más conmigo que, por ejemplo, Meditaciones de Marco Aurelio. A mí Séneca, por algún motivo, tal vez porque fue el primero que descubrí hace muchos años, me ha marcado. Pero uno a lo mejor de capa 2, pues sería David Foster Wallace. No, he de reconocer, yo no soy un intelectual, no me he leído todos sus libros, pero yo lo recordaré por aquel discurso que es el mejor discurso que se ha dado a una graduación universitaria. Tal vez os suene, que es This is Water, o Esto es agua, en el que hacía un poco un llamamiento a
trabajar no tanto en aquellas marcas de éxito típicas de la sociedad, sino en el estar, en el desarrollar nuestra conciencia, nuestra presencia. Para el que no lo conozca, es un discurso que no tiene ningún tipo de desperdicio. Yo no lo conocía, la verdad. Adrián, ¿a ti te sonaba? Ahora que lo estoy viendo, no sé, tal vez, pero vamos, yo creo que no. Estás pasando con nota las preguntas, especialmente la de un empresario. O sea, ya era para matrícula. Venga, la siguiente, un sitio para comer y qué pedir en este sitio. Seguramente que en Asturias va a ser complicado elegir. En Asturias sería muy complicado, no me atrevo a dar ninguno porque sería un flaco favor a otros muchos que están a la altura. Voy a dar en Nueva York, aquí la gente no se enfadará tanto conmigo. Mi sitio favorito aquí, ahora que estoy por este lado del charco, es John Brown, que es un sitio de barbacoa al estilo de Kansas. Y en cuanto a qué pedir, pues varias cosas, pero si fuera solo uno, me decantaría por las costillas, muy espectaculares. Muy, muy bueno. La verdad que de Estados Unidos la calidad de la culinaria no es... brilla por su esencia, pero ojo las barbacoas, y la carne en ciertos sitios, tela. Hay muy buena carne y mucha tradición de barbacoa. Una canción. Bueno, pues aquí de nuevo podría decir muchas, pero una que me viene a la mente es The River o El Río de Garth Brooks, un cantante country. Tuve el placer de ir a uno de sus conciertos también aquí en Nueva York hace un par de años y es una canción muy bonita, pero es también le pone mucha alma en aquel concierto, digamos que es a nivel personal, tengo un gran recuerdo, fue un momento mágico, el concierto en sí, esta interpretación de esta canción en particular, así que ahí la dejo para el que no la conozca. Una película. Aquí también podría dar muchas, pero bueno, como tengo esa marca un poco de inteligencia artificial, os voy a dar no una, sino dos que están un poco empatadas en posición número 1 como mis favoritas dentro de este subgénero. Una es, por supuesto, Her, que mucha gente conoce y ha visto. Es muy curioso porque está ambientada en 2025, aunque la película creo recordar que es de 2013, pero está ambientada en 2025. Es justo ahora donde estamos empezando a entrar esos escenarios que se veían en la película. Cuando menos es curioso, ¿no? O soporta un poco esta teoría de que vivimos en una simulación. Y la otra es Ex Machina, que no es tan conocida, pero a mí personalmente me gustó mucho. Es una especie de el monstruo de Frankenstein moderno y te invita a reflexionar. La película creo que es buena, pero creo que tiene 2 o 3 capas por debajo en el que te invita a reflexionar sobre, por ejemplo, cuáles son nuestras responsabilidades como creadores cuando creamos cosas que potencialmente, quién sabe, si pudieran ser incluso conscientes. La de Her, yo la vi porque lo pusiste como deberes en Vida Inteligente en la primera edición y la verdad es que es alucinante lo bien que he envejecido, impresionante. Como el buen vino. Y bueno, ya veo que eres un alumno aplicado, Paco. Sí, intento serlo. Por lo menos en temas de IA, igual en otras cosas no tanto, pero sí, muy buena recomendación. No sé si, Adrián, la viste, la peli de Her. Es la típica que siempre tengo en la lista y nunca me la veo, Pero sí que quiero, joder, además es que antes ya del curso y de todo, o sea, es que es una mítica que de hace años pero macho, que no me la he visto todavía. Es terrible. Pues esperas un par de años, ya no te va a hacer falta ver la película porque ya va a ser nuestro día a día. Sí. Es que también, sí. No vamos a hacer spoilers, pero ya lo veréis. Como eso va a ser, pues eso, el día a día. No es como Regreso al Futuro. En el Regreso al Futuro es que iban con patines voladores, seguimos esperando. No. Esto seguramente que algunos ya se sentirán medio identificados y eso va a ser bastante mainstream. O sea, es una locura, como predijo el futuro. Es verdad, además me acabo... Esta peli. Eso me ha recordado, en plan, que en Regreso al Futuro ya llegaron a 2025, creo que era. O 2024 o algo así, sí. Pero sí, lo de Her es muy posiblemente que va a empezar a pasar bastante dentro de poco. Y la última, un videojuego. Bueno, pues hacía mucho que no juego a videojuegos,
pero uno que marcó mi infancia, uno de varios, yo sí era mucho de jugar a videojuegos cuando era niño / adolescente, era Indiana Jones y la Última Cruzada, porque entre otros muchos que recuerdo con cariño, claro, de aquella no había internet, no había nada, y era un trabajo colaborativo con tus amigos en el que todos jugábamos al juego, por supuesto pirateados, porque ninguno teníamos dinero para comprarnos esos videojuegos o todos los videojuegos que queríamos, ¿no? Pero íbamos avanzando entre las distintas pantallas. Esto es una aventura gráfica. Íbamos avanzando un poco entre las distintas pantallas y cuando sonaba el teléfono y tu amigo preguntaba por ti, ahí sabías que había avanzado la pantalla y que lo había conseguido. Era una emoción y una dinámica que no se ha replicado con ningún otro juego y me cuesta que se replicase a día de hoy, ¿no? Cuando toda la información ya está en la palma de la mano, creo que esas dinámicas de niño, creo que se saboreaban mucho más estas cosas. Era aventura gráfica, ¿no? Tipo Broken Sword, Day of the Tentacle, Maniac Mansion, ¿no? Efectivamente, pero era muy particular porque había pantallas realmente endemoniadas, ¿no? Pero te demostraba una lección vital porque te demostraba algo que no era cierto hace 2000 años y lo será dentro de mucho tiempo, y es que al final gran parte del secreto de la satisfacción en la vida, o el secreto para estar contento en la vida, es intenta cosas difíciles y consíguelas. Pues esto era la demostración clara en videojuego. Intenta cosas difíciles y consíguelas. Ese es un sentimiento de satisfacción que no te da nada más. Que sepas que no es aventura gráfica, pero salió hace poco un nuevo juego de Indiana Jones. Claro, pero ya se habrá pervertido, ya te lo harán todo mascado, no te hará falta pelear con las pantallas, estarán los trucos en internet, ya no será lo mismo. Obviamente. Mira, si quieres un juego de puzzles así difícil y divertido, te recomiendo uno que se llama Lorelei. Ah, pues no lo tengo en el radar, tendré que investigarlo. Ya lo verás, 20 orillas de puzzles, o sea, estética muy loca, una pasada, ¿eh? La historia, en plan, todo lo que te explica lo que ha sucedido, la ambientación, porque está ambientado así, creo que en Centro Europa, en los años 70 o así, o sea, de verdad, masterpiece, de este tema de romperte la cabeza. Muy bien, bueno, pues me fío de tu criterio, Adrián. Pasamos después de las preguntas cortas. Bueno, Adrián, no sé si quieres decir algo más. No, vamos allá, las preguntas. Pues pasamos después de las preguntas cortas a las preguntas finales. Y la primera es, ¿qué has aprendido este último año? Pues diría que a crear cursos online. Uno por la impartición del curso, pero después lo que es el curso en sí, lo que es llevar la comunidad, la interacción con los alumnos, pero también todo el proceso administrativo que lleva por detrás de la plataforma, la facturación, todo esto que me lo he... Digamos que tenemos un equipo de desarrollo muy indie, Marcos y yo, mi hermano Marcos y yo, lo hacemos prácticamente todos nosotros. Y ha sido, bueno, con ayuda. Hay gente que nos ayuda, hay que darle su valor, ¿no? Pero la mayoría del trabajo que se ve está hecho por nosotros, mano a mano. Y ha sido una experiencia muy bonita, pero también ha sido muy, muy enriquecedora, ¿no? Me ha hecho crecer mucho, me ha dado mucho conocimiento de la manera en la que mejor se adquiere el conocimiento, que es haciendo cosas. Al final la acción es el mayor generador de información que hay. Maravilloso. Que hay que decir que sois la primera pareja de hermanos que viene por el podcast. Estuvo en el 317, Marcos, aquí. No lo dijimos. Muy bien. En la presentación también podíamos decirlo, que es la primera vez que pasa en esto, en el podcast. Es verdad, sí. No conocía la estadística, pero mira, está bien, somos los primeros. Sí, han tenido que pasar 377 programas y curiosamente los dos para hablar no de temas de finanzas, por lo menos finanzas puras. Así es. No es nuestra especialidad, pero bueno, a los dos nos gustan. Sí, cierto. Esto es como los Pitt, que fueron ambos primeros ministros de Gran Bretaña, padre e hijo, que es la única vez que sucedió, creo, en la historia del Reino Unido. También, estos son momentos históricos. O los Gasol. También. Momentos históricos. ¿Y qué estás intentando aprender? Bueno, pues curiosamente esto lo tenéis un poco aquí en exclusiva, pero estoy empezando el proceso de escritura de un libro, cosa que no he hecho nunca, digamos, dentro del mundo real, así que estoy tratando de ordenarme mi cabeza, pero también mis procesos y mis
aplicaciones para escribir un libro de manera eficiente, para tratar de aportar valor, contar cosas que generen interés, y esa combinación de lo práctico con lo tecnológico, con lo conceptual, con lo social, es una mezcla complicada pero bonita. De hecho, relacionado con eso, te queríamos preguntar, para terminar, consejos y libros sobre inteligencia artificial. Pero antes de eso, ¿ya has pensado en el enfoque del libro? ¿O estás momento en la previa? Estoy en la previa, podríamos decir, pero tengo una cierta idea. Al final, mi definición de éxito es que el público general, el común de los mortales, desde un punto de vista personal, pero también profesional, gente que esté en empresas, que pueda demistificar la IA, que pueda entender qué es esta tecnología y cómo nos puede aportar valor. Eso sería mi definición de éxito. Y para terminar, ¿qué consejos darías a una persona que esté interesada aunque ya has dado algunos, en aprender sobre inteligencia artificial y en concreto libros? ¿Qué libros recomendarías? Puedes decir quizás alguno de introducción y otro que te ha gustado, que sea más avanzado, más reflexivo. ¿Cuáles destacarías? Pues el de introducción probablemente fuera Cointelligence, que creo que la en español, de hecho, de Ethan Mollick, Cointeligencia, es una buena introducción a lo que son estos modelos y cómo funcionan. Introduce algunos conceptos que son muy utilizados a día de hoy. Uno un poco más reflexivo, pero además optimista, es Deep Utopia, de Nick Bostrom, o Utopía Profunda, haciendo un poco el juego de palabras con el Deep Learning. Y básicamente, digamos que Nick Bostrom escribió un libro hace unos años, Superinteligencia, en el que la pregunta que venía a responder es, oye, ¿qué pasaría si esto va mal? Y Deep Utopia es un poco al revés. Es ¿qué pasaría? ¿Cómo puede transformarse el mundo si esto sale bien? Si esta tecnología realmente nos entrega esas promesas que parece hacernos de mejora del mundo, ¿en qué tipo de mundo podríamos vivir dentro de unas décadas? Eso en cuanto a libros. Y en cuanto a consejos, realmente es muy sencillo. Es aproxímate a la tecnología, úsala. Creo que hay valor, no soy objetivo, pero creo que hay valor en una cierta formación, porque esto es una tecnología que es muy diferente a otras anteriores, es muy nueva y creo que hay un cierto valor, te puedes ahorrar mucho tiempo con una formación de calidad sin demasiado humo, que te dé una base de conocimiento pequeña pero sólida. Pero una vez tengas eso, déjate de cursos, de másters, de cosas súper sofisticadas. Es mucho más de aplicarlo en tu día a día. Es lo que más, de manera mejor y más rápida, te va a permitir desarrollar tu intuición sobre cómo sacarle partido a esta tecnología en todos los ámbitos de la vida. Aprovechando esto, ya lo dijimos al principio, lo repetimos muchas veces en el podcast, que recomendamos el curso Vida Inteligente Plus. La web es vidainteligente.net, si no me equivoco, y lo que dijimos, para nosotros es lo que se llama un no-brainer, es decir, que por el coste, que son 99 euros, si no me equivoco, o sea, menos de 100 euros, y con el código VALUE10, pues 10 euros menos. O sea, para entrar en el mundo de la inteligencia artificial sin perder el tiempo, de forma útil, práctica, sin humo, o sea, yo lo dije en su día con la primera edición, para mí yo hago muchos cursos, muchas formaciones, es el curso con mejor relación calidad-precio que he hecho nunca. Pues te lo agradezco mucho, Paco. En su momento escuché el primer comentario que hiciste y además, oye, que salía de ti, que no te llevabas nada, no estábamos colaborando, pero oye, dice mucho de ti, ¿no? Que quieres aportar valor a tu audiencia y decir las cosas como son, sin ningún tipo de agenda detrás. Y bueno, tanto Marcos como yo, muy agradecidos a los dos por esa labor de difusión, y ese era un poco nuestro objetivo, con la mano en el corazón, hacer el curso de mejor relación calidad-precio que hubiera en Internet. No sé si lo hemos conseguido, mi opinión es que sí, pero obviamente ni conozco todos los cursos que hay ahí fuera, ni soy objetivo, luego que cada uno lo pruebe, le eche un vistazo y saque su propia conclusión. Y además actualizado hasta, pues eso, acaba de salir del horno, como quien dice. O sea que es un buen momento para ponerse con él.
Eso es, para quienes quieran aprender IA durante el verano, que todos tenemos al menos esa falsa ilusión de que durante el verano vamos a tener más tiempo, pues este es un buen momento para aprender IA. 100%. Bueno, Pablo, pues esto ha sido todo de momento. Esperamos contar contigo en el futuro porque, como ya lo has dicho, esto en 18 meses ya es largo plazo y esto cambia constantemente, así que esperamos tenerte pronto por aquí para seguir conociendo los avances, las actualizaciones de la inteligencia artificial y cómo puede ayudarnos. Y para terminar, además de recomendar el curso y también tu Substack de vida inteligente, te cedemos el micrófono para lo que quieras. Nada, pues únicamente agradeceros la oportunidad para estar aquí, agradeceros el cariño y también pues el apoyo de la audiencia, que hay mucha gente que nos llega desde vuestro podcast y es un gustazo. Es un gustazo tener esta red de contactos con gente como vosotros y también el tipo de alumnos que nos llegan, ¿no? Tenéis una audiencia de mucha calidad y es un privilegio tener acceso a ella. Adrián, ¿algo más que añadir? No acentuad. Pues esto ha sido todo. Hasta la semana que viene. Esperamos que os haya gustado el programa. Y queremos daros las gracias por estar ahí y también os agradeceríamos mucho, ya lo sabéis, vuestras 5 estrellas, likes y todas estas cosas que ayudan a que este podcast siga existiendo y siga creciendo. Desde aquí, Paco y yo nos despedimos. Que el valor te acompañe.